Yo no quería esa casa, pero era barata, demasiado barata. El agente inmobiliario me entregó las llaves sin mirarme a los ojos. Me dijo que el anterior propietario se había marchado de forma inesperada. No dio más detalles. Yo tampoco pregunté. Ese fue mi primer error. La casa estaba aislada, rodeada de campo abierto y árboles secos que se movían con el viento como si intentaran advertirme de algo. El cielo estaba cubierto por una capa gris uniforme, pesada. No parecía una tarde normal, parecía una espera. Cuando introduje la llave y empujé la puerta, el olor me golpeó primero. No era humedad, no era polvo. Era algo cerrado durante demasiado tiempo, algo que había permanecido atrapado. El suelo crujió bajo mis botas cuando di el primer paso dentro. El sonido resonó más de lo normal, como si la casa estuviera hueca. No había muebles, no había decoración. Las paredes estaban nudas, con marcas irregulares, como si alguien hubiese arrancado cuadros o estanterías con violencia. En algunos puntos, la pintura estaba levantada, formando ampollas oscuras. Pasé los dedos por una de ellas. La capa superior se desprendió con facilidad. Debajo, había otra pintura más antigua, más oscura, casi negra. Avancé por el pasillo principal. Era largo, demasiado largo para el tamaño que parecía tener la casa desde fuera. Cada paso parecía prolongarse más de lo que debía. Entonces, la vi. La puerta del fondo. Era diferente. No tenía pomo y estaba sellada por dentro con tablones cruzados. Eso no aparecía en el anuncio. Me acerqué lentamente. Sentía la garganta seca. Me detuve a medio metro y entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna grieta, pero no. Era rítmico, constante, lento. Respiración. Venía del otro lado. Me quedé completamente inmóvil. Contuve mi respiración para asegurarme de que no era imaginación. Ahí estaba otra vez. Inspirar, expirar, desde dentro. Tragué saliva. ¿Hola?, pregunté sintiéndome ridículo al instante. Silencio. Durante unos segundos, nada. Y entonces, un golpe seco contra la puerta. Retrocedí de inmediato. No había sido el viento, no había sido la madera acomodándose. Fue desde dentro. Esperé. 3 golpes más, lentos, separados, como si alguien estuviera marcando el tiempo. Mi primer impulso fue irme, cerrar la puerta principal, subirme al coche, no volver jamás. Pero algo me retuvo. Necesitaba una explicación lógica. Salí al exterior y abrí el maletero. Cogí una palanca que siempre llevaba para emergencias. Cuando regresé, la casa parecía distinta, más silenciosa, más atenta. El pasillo ya no parecía largo, parecía interminable. Me planté frente a la puerta sellada. Arranqué el primer tablón. La madera crujió al partirse. Nada. El segundo. Nada. Cuando forcé el tercero, escuché claramente un susurro. Muy cerca. Demasiado cerca. No provenía del pasillo. Venía del otro lado. Y dijo: por fin. El corazón empezó a golpearme en el pecho con fuerza. Empujé la puerta. Se abrió lentamente, como si estuviera esperando ese momento. La habitación estaba vacía, sin muebles, sin ventanas, sin nada.
Solo una pared frente a mí, y en el centro de esa pared, un agujero enorme, irregular, oscuro. No conducía a otra estancia, conducía a tierra. Era un túnel excavado manualmente, y desde ese agujero salía aire, frío, húmedo, constante, respirando. Me acerqué sin entender por qué lo hacía. Me arrodillé frente al hueco. El túnel descendía en pendiente, estrecho, con marcas recientes de herramientas en las paredes de tierra. No era antiguo. Alguien había estado allí hacía poco, muy poco. Entonces, desde el fondo del túnel, algo cambió. Una luz tenue se encendió. Una bombilla. La vi titilar desde abajo y escuché un leve zumbido eléctrico. Mi lógica ya no tenía sentido, pero mi cuerpo seguía moviéndose. Me introduje en el túnel. La tierra cedía bajo mis manos. El espacio era claustrofóbico, el aire denso. Descendí hasta que el túnel se abrió en una pequeña estancia subterránea. Había una silla, una mesa y una bombilla colgando del techo bajo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Me acerqué y sentí como se me vaciaba el estómago. Eran fotografías mías, entrando en la casa 2 días antes, hablando con el agente inmobiliario, firmando el contrato. Alguien me había estado observando antes incluso de que supiera que compraría esa casa. Todas las fotografías estaban marcadas con fechas y horas, y la última era de esa misma mañana. Yo frente a la puerta, mirando hacia adentro, como si alguien hubiese estado esperándome justo detrás de ella. Entonces noté algo. Detrás de la silla había una pequeña puerta metálica incrustada en la pared. Tenía un espejo en el centro. Me acerqué lentamente. Me miré en él, pero el reflejo no reaccionó como debía. Durante una fracción de segundo, vi a alguien detrás de mí, sonriendo, muy cerca de mi cuello. Giré de golpe. No había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, solo estaba yo, pero la bombilla empezó a balancearse sola y la respiración regresó. Esta vez no venía del túnel, venía justo detrás de mí. La respiración estaba detrás de mí, lo sabía. La sentía en la nuca, lenta, cálida, muy cerca. No me atreví a girarme otra vez. El espejo seguía frente a mí, y en él, la figura también seguía allí, sonriendo. No parpadeaba, no respiraba, solo sonreía. Yo sí respiraba, cada vez más rápido. La bombilla comenzó a balancearse con más fuerza, proyectando sombras que se alargaban por las paredes llenas de fotografías. Las fotos. Me obligué a mirar hacia la pared otra vez. Había algo nuevo, una imagen que no estaba antes. Yo, en ese mismo túnel, de espaldas, mirando el espejo, como ahora. Pero la foto estaba fechada, con el día siguiente, mañana. Sentí un vacío frío en el estómago. Entonces lo escuché, un ruido metálico. La pequeña puerta detrás de la silla se estaba abriendo sola, muy despacio. El chirrido fue largo, doloroso. Giré la cabeza. La puerta metálica ahora estaba entreabierta. Oscuridad absoluta dentro, pero algo se movía ahí dentro. Un roce, como uñas contra metal. Retrocedí un paso. El suelo vibró bajo mis pies. No era el túnel, no era la bombilla, era la casa entera, respirando. Subí corriendo por el túnel. La tierra se desprendía mientras ascendía. Notaba algo detrás, arrastrándose. No lo veía, pero lo escuchaba. Rápido, desesperado. Cuando salí a la habitación superior,
La puerta del pasillo estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Intenté abrirla. No cedía. Golpeé. Nada. Desde el otro lado del pasillo, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Alguien estaba caminando por mi casa. ¿Hola? Mi voz salió quebrada. Los pasos se detuvieron. Y entonces, la voz del agente inmobiliario respondió desde el otro lado de la puerta. Ya casi terminas. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Silencio. Luego, con absoluta calma. La casa necesita a alguien dentro. El pomo comenzó a girar lentamente, pero esa puerta no tenía pomo. Miré. Ahora sí lo tenía. Negro, antiguo, y estaba girando solo. Retrocedí hacia el agujero del túnel. El suelo del pasillo comenzó a grietarse. La pintura de las paredes se desprendía como piel muerta. Las marcas que antes había visto no eran marcas de muebles arrancados. Eran marcas de uñas, cientos, miles, intentando salir. La puerta se abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero la voz volvió a escucharse, esta vez desde todas partes. No compraste la casa. La casa te compró a ti. El suelo cedió bajo mis pies. Caí. No al túnel. Caí a oscuridad total. Y cuando abrí los ojos, estaba en la habitación subterránea otra vez. Pero ya no estaba solo. Había alguien sentado en la silla, de espaldas, quieto, respirando, lento, con mi misma ropa, mi misma chaqueta, mi mismo reloj. Y entonces entendí. La figura del espejo no era algo que viviera en la casa. Era el siguiente. Siempre hay alguien debajo, esperando. Cuando la persona de la silla se levantó, supe que ahora me tocaba sentarme. Y detrás de mí, escuché como alguien nuevo abría la puerta principal de la casa. La figura sentada frente a mí respiraba con calma, lenta, rítmica, como si llevara allí horas o años. No podía verle la cara, pero no necesitaba verla. Sabía que era yo. El mismo reloj, la misma chaqueta, la misma cicatriz en la mano izquierda. Di un paso atrás. Él dio un paso adelante, al mismo tiempo, sincronizado, como un reflejo que ya no dependía del espejo. La bombilla empezó a balancearse otra vez, pero esta vez no hacía ruido. El silencio era absoluto. Intenté hablar. ¿Qué eres? La figura inclinó la cabeza ligeramente y respondió con mi voz. Lo que queda. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a endurecerse. La tierra desaparecía. Las paredes del túnel ya no eran de tierra, eran de madera, tablones, como los de la puerta que yo mismo había arrancado. Miré a mi alrededor. Ya no estaba en la habitación subterránea. Estaba dentro de las paredes, entre ellas, encerrado. Podía escuchar la casa desde dentro, el viento afuera, el crujido del suelo. Y entonces, escuché la puerta principal abrirse. Alguien nuevo había entrado. Pasos cautelosos, lentos, explorando. La figura frente a mí empezó a caminar hacia la silla. Se sentó y me miró por primera vez. Tenía mi cara, pero más pálida, más vacía, sin expresión. Ahora entiendes, dijo. Las fotografías comenzaron a aparecer en las paredes a mi alrededor. No colgadas, emergían desde la madera, como si siempre hubieran estado ahí. Vi imágenes antiguas, personas diferentes, hombres, mujeres, todos frente a esa misma puerta sellada, todos con la misma expresión que yo tuve: curiosidad, luego miedo, luego aceptación. La casa no necesita sangre, dijo mi doble, necesita presencia.
Escuché pasos sobre mi cabeza. El nuevo comprador avanzaba por el pasillo. Escuché cómo se detenía frente a la puerta sellada. La respiración comenzó de nuevo, pero esta vez no venía detrás de él, venía de mí. Intenté moverme, no pude. Mi cuerpo ya no respondía. Sentí como algo me empujaba hacia atrás. Mi espalda atravesó la madera como si fuera humo y quedé atrapado dentro de la pared. Podía ver el pasillo desde pequeñas grietas, como si mis ojos ahora fueran las rendijas. El nuevo hombre arrancó el primer tablón. La casa vibró. El segundo. Sentí dolor. El tercero. Escuché mi propia voz susurrar. Por fin. Pero no había hablado yo. Era la casa usando lo que quedaba de mí. La puerta se abrió. El hombre vio el agujero. Se arrodilló. Miró dentro, exactamente como yo hice. Quise gritarle, quise advertirle. No pude. La figura que había sido yo ya estaba sentada en la silla, esperando. La bombilla volvió a encenderse y comprendí la última verdad. Nadie vive en esa habitación. Nadie vive en el túnel. La casa no crea dobles. La casa recicla. Cuando el nuevo hombre descendió por el túnel, sentí como mi conciencia se diluía, como tinta en agua. La última imagen que vi fue la suya entrando en la estancia subterránea, mirando las fotografías, encontrando la más reciente, una de él frente a la puerta, tomada hacía apenas unos minutos, y detrás de la silla, yo, sonriendo. Entonces todo se oscureció, y lo último que escuché fue la puerta principal cerrándose otra vez, esperando al siguiente. La oscuridad no fue inmediata, fue lenta, como si me estuvieran apagando por partes. Primero, desapareció el sonido. Después, el peso de mi cuerpo. Luego, los recuerdos. Pero no todos. Me dejaron uno. La dirección. La dirección exacta de la casa. La veía repetirse en mi mente una y otra vez, como si alguien la estuviera grabando. No entendía por qué, hasta que lo escuché. Un sonido distinto. No venía del pasillo, no venía del túnel. Venía de fuera. Un motor, un coche deteniéndose frente a la casa. Pero algo no encajaba. Ese sonido no estaba ocurriendo ahora. Estaba ocurriendo en otro lugar. Abrí los ojos. No estaba dentro de la pared. No estaba en la habitación. Estaba sentado frente a una pantalla, oscura, con una barra de reproducción al final. Un vídeo. Mi vídeo. Yo había contado esta historia antes. Yo la había narrado. Había hablado de la casa, del túnel, de la puerta sellada. Y mientras hablaba, había mostrado la dirección, sin darme cuenta, en un documento, en una imagen, en una fotografía del contrato. La dirección real. Sentí un frío absoluto. Escuché un clic. Alguien estaba escribiendo en comentarios. Acabo de buscar esa casa. Existe. Está en venta. La pantalla empezó a llenarse de mensajes, gente diciendo que quería visitarla, que parecía una buena inversión, que era demasiado barata para dejarla pasar. Intenté mover el cursor, cerrar el vídeo. No podía. El contador de visitas seguía subiendo. Cada reproducción era una respiración nueva para la casa. Cada comentario, una llave entregada. La última imagen que apareció en la pantalla fue una cámara en directo, la puerta principal de la casa, abriéndose y alguien entrando. La transmisión no se cortó, siguió emitiendo, esperando. Si alguna vez escuchas una respiración detrás de una puerta cerrada, no la abras. Y si esta historia se queda contigo esta noche, suscríbete. Porque quizá la próxima vez que alguien entre en esa casa, no sea un personaje,
sea alguien que decidió quedarse. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú antes de que la casa elija por ti.